La herencia y tipos de sucesión. En este video responderemos a la pregunta ¿qué es herencia? Además identificaremos cuáles son los tipos de sucesión y la diferencia entre sucesión testamentaria y sucesión legítima. ¿Qué es la sucesión? O la sucesión mortis causa. La sucesión por causa de muerte es un modo de adquirir la universalidad de los bienes, derechos y obligaciones transmisibles de una persona difunta o de una cuota de ellos, o una o más especies, o cuerpo cierto, o uno o más indeterminadas de un género determinado. ¿Qué implica? Implica el ingreso o sustitución de un acto automáticamente de una persona, en este caso el heredero, en el conjunto o universalidad de las relaciones jurídicas transmisibles al fallecer el causante. Si de la sucesión por herencia se trata, por lo que el heredero o sucesor, a título universal, ocupa el lugar del difunto, sucediéndole en todos sus derechos y obligaciones transmisibles. ¿Qué es la herencia? O el concepto de derecho hereditario. El derecho de sucesiones o derecho sucesorio es aquella parte del derecho privado que regula la sucesión mortis causa y determina el destino de las titularidades y relaciones jurídicas tanto activas como pasivas de una persona después de su muerte. Esto se puede ver más a detalle en el artículo 6.2. Seguiremos con el concepto de testamento. Para Rogina Villegas, es un acto jurídico unilateral, personalísimo, revocable y libre, por el cual una persona capaz transmite sus bienes, derechos y obligaciones que no se extingan por la muerte a sus herederos o legatarios, o declara y cumple deberes para después de la misma. ¿Cuáles son los elementos de un testamento? Es que es un acto jurídico unilateral, es personalísimo, revocable y libre, debe ser ejecutado por una persona capaz y transmite bienes, derechos y obligaciones. ¿A qué nos referimos con que es personalísimo, revocable y libre? Personalísimo se refiere a que solamente una persona puede hacerlo, la persona o el autor del testamento. Es revocable, aunque se especifique en el testamento que no se quiere revocar. La persona puede decidir revocarlo y volver a ser otro. Y es libre ya que nadie puede coaccionar lo que tú quieres hacer con tus bienes en vida. Se refiere a que debe ser ejecutado por una persona capaz. Esto es que tiene que ser mayor de 16 años y tiene que estar en función de todas sus capacidades mentales. ¿Cuáles son las clases de sucesiones? Hay por su extensión y por su origen. Por su extensión es a título universal y a título particular. A título universal se produce en relación a la totalidad de relaciones jurídicas del causante o parte alícuota de las mismas, es decir, sin necesidad de formalidades para cada uno de los bienes. A título particular. Esto se puede ver con mayor especificidad en el artículo 6.5 del Código Civil del Estado de México. El legatario adquiere a título particular y solo tiene las cargas que expresamente le imponga el testador, sin perjuicio de su responsabilidad subsidiaria con los herederos. ¿Cuál es la diferencia entre un heredero y un legatario? El heredero puede adquirir tanto bienes y obligaciones. El legatario solamente adquiere bienes sin ninguna obligación. Procederemos con lo que es la sucesión legítima.
Esta se origina por una falta de testamento, es decir, la persona muere intestada, o por invalidez del testamento, por lo que la ley presupone la voluntad del cujus. Es una sucesión intestada o ab intestato. ¿Qué es la sucesión voluntaria? Surge de la manifestación expresa del autor de la herencia, es decir, por el testamento. A esto se le llama sucesión testamentaria. Esto únicamente ocurre cuando existe un documento previo a la muerte, donde se especifiquen todos y cada uno de los bienes que tiene el autor. A esto se deriva lo que es la sucesión mixta, que se conforma de la sucesión voluntaria y sucesión legítima. Es decir, que en este caso se puede tener un testamento, pero lamentablemente no están todos los bienes que el autor poseía. Por lo que de los bienes restantes se dispone conforme a las normas que rigen la sucesión legítima. Es decir, primero se reparte a familiares consanguíneos en el orden que se especifica en los artículos del Código Civil del Estado de México. Muchas gracias. Para mayor información consulten el código.